Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Grupeta, un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y con el ciclismo en particular. Yo soy Carlos Barbado, ya me conocéis, estamos en el episodio 44 de La Grupeta y hoy tenemos con todos nosotros a un invitado que nos va a enseñar muchísimo sobre entrenamiento, sobre nutrición y sobre ciclismo, que es Raúl Celdrán. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí. Como siempre, agradecer a todos nuestros invitados y a ti, por supuesto, Raúl, pues la disponibilidad que has tenido y, oye, que puedas dedicar este ratito a estar con nosotros en la grupeta. Y bueno, pues para la gente de la grupeta, deciros que Raúl es jefe de rendimiento del equipo Climatiza Orbea de mountain bike. O sea, toca aquí diferentes palos, vais a ver que toca nutrición, toca mountain bike, toca carretera, entonces de ahí que podamos sacar tanta información de él. Jefe de rendimiento del Climatiza. Además es director de la Academia NTS, que organizan cursos de formación. Luego puedo dejar abajo los enlaces a sus cursos, que organiza con el gran Javier Sola, que también conoceréis porque además ha estado aquí en la grupeta, yo creo que fue la temporada pasada, que está en el UAE. Y ha sido responsable de nutrición durante 2 temporadas del equipo Caja Rural y durante otras 2 temporadas del equipo Burgos BH. Actualmente trabaja en el equipo Red Bull Bora, o sea que menuda trayectoria, Raúl, en equipos continentales, ahora también en equipos ya más grandes. Y nada, pues cuéntanos un poquito, ¿qué es la función que haces actualmente en el Red Bull? Pues en el Red Bull estoy como entrenador tengo 11 chavales, 5 juniors y 6 sub-23. El programa de Red Bull es pues un tema de desarrollo, ¿no? Y el tema de los sub-23, pues el programa se trata de llevar chavales del sub-23 al World Tour. Entonces yo me encargo del entrenamiento de 6 chavales y de un equipo junior, se llama Grenke. También, pues los que son buenos van bien, pasan al sub-23 y de ahí idealmente al World Tour. Y entonces estás en el equipo de desarrollo. Ahora, es verdad que dentro del World Tour se están dando, pues lo hemos visto este mismo año también con el equipo nacional, con el equipo de casa, con el Movistar, que también han creado equipo de desarrollo. Y oye, creo que esto es una gran iniciativa. ¿El equipo de desarrollo del Red Bull ya lleva más años o también es el, Sí, el primer año este? lleva algunos años, lleva algunos años. De hecho, el año pasado creo que fueron los primeros del ranking, los que más carreras ganaron y demás. Ahí la suerte que tenemos es que disponemos de todos los recursos del equipo World Tour, excepto el tema de la nutrición súper Ujú, estricta como los World Tour y el material, los recursos, entrenamientos, training camps, todo es exactamente igual. De hecho, en diciembre ahora hemos hecho un training camp de 2 semanas y media así, todos juntos y bueno, el equipo sub-23 es pues eso, igual los mismos recursos que World Tour, salvo el tema de la nutrición, porque pensamos en el equipo que tiene que haber un cierto desarrollo y no se le puede dar todo a los chavales desde el principio, ¿no? Entonces, ujú. pues los juniors tienen un poquito menos, los sub-23 un poquito más, y ya cuando llegan al World Tour, pues ya tienen todos los recursos, pero material, ingenieros, Ujú. entrenadores, Qué todos son bien. los Mm. mismos recursos. Qué Ujú. bien, ¿no? Como cada vez vemos que los chavales desde más jovencitos tienen cada vez más medios y un poco la primera pregunta que te quería hacer iba relacionada con esta, ¿no? Vemos cómo cada vez más jóvenes o siendo más jóvenes alcanzan la élite del ciclismo, ¿no? ¿Esto a qué crees tú que se debe, ¿no? Que antiguamente hace, yo qué sé, 10, 15 años los ciclistas pasaban a profesionales con 24, 25 años y ahora están pasando a profesionales con 18, 19 años y además rindiendo a un nivel muy alto. ¿A qué crees tú que se puede deber esto? Pues es una cuestión también parte económica, parte marketing. Creo que los equipos, las figuras de más alto nivel, pues se detectan desde temprana edad. Entonces, pues los grandes equipos lo que quieren es atar a corredores, pues genéticamente o talentosos
desde muy corta edad para llevarlos al World Tour, ¿no? Pues hablamos de Pogačar o en el caso de nuestro equipo de Lipovic o pues cualquier cosa así, que lo que se quiere es detectar jóvenes talentos para agarrarlos bien, porque al final es un deporte, pero al final es negocio también. Entonces, si tú tienes pues los mejores del mundo desde temprana edad, pues probablemente sean los mejores del mundo en el World Tour. Es un poco conflictivo, no sé cómo decirte, Polémico a lo mejor, ¿no? Es decir, polémico es la palabra exactamente, polémico, porque cada vez se exige más desde más temprano, pero oye, al final es el mundo del ciclismo es así y oye, nos guste más o menos, tenemos que aceptarlo. yo creo Tenemos que aceptarlo. que pasa en casi todos los deportes, ¿no? A mí, por ejemplo, hay un deporte que no sé si la gente de la grupeta lo sabe, me gusta mucho. Sí lo sabe porque a veces en muchos vídeos hago con alguna camiseta de los Lakers o de tal. Me gusta mucho el básquet y veo que pasa también algo muy parecido, ¿no? Cuando hablamos del mundillo nuestro del ciclismo, pero en el baloncesto pasa igual. Antiguamente los chavales eh, junior o estaban en equipos nacionales, en equipos españoles, en el Madrid, en el Barça, en el Juventud de Badalona y luego cuando ya desarrollaban, si eran muy muy buenos, algunos se iban hasta la NBA. Ahora ya no da tiempo a eso, porque con 14 o 15 años ya se van a Se los Estados cogen, Unidos, ¿no? ¿no? Entonces al final nos quedamos sin disfrutar del talento de estos jóvenes en los equipos aquí de Euroliga y en los equipos de la Liga Española. Pero bueno, es que, claro, es así, es lo que dices tú, esto es un negocio y lo que se busca es el máximo, prima el máximo rendimiento. Tú, Raúl, que llevas ya tantos años también ligado al mundo del entrenamiento y al mundo de la nutrición, eh, ¿qué es lo que has visto? Porque yo o sea, veo que han cambiado muchas cosas en el entrenamiento, pero ¿cuáles crees tú que han sido las más determinantes? O sea, en los últimos 10 años, por así decir. O sea, tú llevas entrenando ciclistas ya muchos, muchos años. Seguro que cuando tú empezaste a entrenar los medios y los métodos que se utilizaban eran totalmente diferentes. Pues de todo ese cambio, ¿qué es lo que tú más destacarías? Pues en general un poco todo que se lleva todo más al detalle, todo más al detalle, el tema del el análisis de datos, el control de los datos, pues es mucho más exhaustivo, cada vez más pronto los chavales empiezan a hacer concentraciones en altitud, que es algo que pues hace 10 años tú no veías un chaval de 18, 19, 20 años en una concentración de altitud, cada vez ya pues los sub-23 hacen altitud. El material ha mejorado increíblemente, muchísimo. Los equipos, como en el que estoy yo, grandes, pues tenemos equipos de ingenieros donde están todo el día testando cosas. Eh, el modo de entrenar, pues no sé, quizá con más estudios y más progresión en la ciencia, quizá pues se ha optimizado un poco más, pero en general un poco todo. Yo te diría también que algo que ha sido fundamental en los últimos 5 años es el tema de la nutrición, Carlos. Es la nutrición desde que Urdampilleta y Biribay hicieron los papers esos de los 120 gramos hora. Pues ya parece como que todo el mundo, si no metes 120 gramos hora en cualquier carrera, pues parece que no Mm, vas a... mm, Creo que algo, te diría que un poco en general todo, material, ingeniería y demás, pero que el tema de la nutrición ha sido algo clave en los últimos 4 o 5 años. mm. Bueno, también estuvo Viribay aquí hace 2 temporadas y nos estuvo contando un poquito, ¿no? La verdad que ha cambiado muchísimo. Yo le decía a Aitor, yo le comentaba que, claro, yo empecé a montar en bici en infantiles, luego pasé por cadete, junior y todo esto, ¿no? Y siempre me habían dicho todos mis entrenadores, toda la gente del staff técnico de los equipos en los que yo corría, yo creo que siempre estamos de acuerdo en que era muy importante, ¿no? Comer es muy importante, pero no cuantificábamos nada ni sabíamos, o sea, comer es muy importante, pero ya está. Entonces yo creo que ahora sí que desde los 120 gramos, estos famosos que tú dices, ha cambiado todo mucho, pero también creo por otro lado que hay mucha información, o sea, hay gente también que se hace un poco líos en la cabeza, ¿no? Porque yo por ahí a los cicloturistas les veo hacer algunas cosas que no son del todo correctas.
Entonces, no sé, tú qué opinas al respecto, ¿no? Que sobre esto, sobre todo lo de los 120 gramos, que como que se ha extendido tanto, se ha popularizado tanto, que a veces es casi peligroso, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, Carlos. Al final, yo cuando prescribo la nutrición lo hago en base a las calorías o a los kilojulios que te muestra el ciclo computador. Entonces, a mí me parece más razonable, en vez de meter 120 gramos hora, pues comer un poco en función del gasto que hagas, ¿no? Yo tengo como una norma que es, a grosso modo, ¿eh? No, Mm. que no se lo tome la gente como una norma fija, pues llevar los kilojulios en el ciclo computador y cada 250 kilojulios aproximadamente meter unos 25 o 30 gramos, ¿vale? Entonces, 250 kilojulio, estoy apuntando, ¿eh? 250. 250 kilojulios, que es más o menos el ciclo. ¿Por qué hago 250 kilojulios? Porque es muy fácil de calcular, ¿no? Mm. 250, Sí. 500, Es el 750. número redondo, ¿no? Es el número redondo. Hay ciclocomputadores. Ahora, por ejemplo, yo en el Red Bull utilizamos con los chavales Hammerhead, que te da la posibilidad de ponerle cada 300, cada 400 o lo que tú quieras. Pero a mí me parece que es fácil de recordar cada 250 kilojulios, pues 25, 30, 40 gramos si son muy pequeñitos, y al final tú echas la cuenta y un deportista profesional de 80 kilos, una hora dura que hace 1250, pues si mete 30 gramos, metería 150, ¿vale? Un cicloturista que difícilmente llegue a 750 kilojulios por hora, pues echas la cuenta, ¿no? 750 entre 250 son 3, 30 gramos, pues serían 80 o 90 gramos, ¿no? Ujú. Entonces, hay esa norma. Insisto, que hay que individualizarlo un poco más dependiendo del peso, de la categoría, pero con esa norma No, pero está muy 250. bien, sobre todo que la gente un poco se quede con la idea de que la gente lee, ¿no? Lee lo de los 120 gramos o incluso que ya se está tomando más de 120 gramos. Y yo me encuentro por aquí gente que sale el domingo a hacer 3 horitas a un ritmo facilito y se están metiendo una cantidad de carbohidrato brutal, ¿no? Entonces a lo mejor no es necesario llegar a esos extremos a esas cantidades. Entonces, bueno, pues está bien que nos des esa referencia. Em, Fíjate, ahora que has hablado de los datos, yo creo también que tenemos tal cantidad de datos, a mí me pasa como entrenador a veces, ¿eh? Tengo tal cantidad de datos de mis deportistas, y si me pasa a mí que entiendo los datos y que sé lo que quiere decir cada uno, no me quiero pensar a alguien que está empezando en el ciclismo, que se está autoentrenando y que empieza a ver ahí números, ¿no? Y al final llega un momento en el que sucede eso que llamamos la parálisis por análisis. O sea, tienes tal cantidad pues de números que no sabes muy bien con cuál quedarte, ¿no? Y a lo mejor resulta que hay datos que son muy interesantes y muy importantes y los estás dejando de lado porque desconoces de su importancia y otros que tampoco son tan relevantes que te está pasando mucho en ellos. Entonces, ¿tú cómo haces un poco, qué métricas priorizas? O a lo mejor tú en un equipo donde buscáis el máximo rendimiento sí o sí, pues, pues sois capaces de evaluar todos los datos, ¿no? Por así decirlo. Pero ponte en mi lugar, un entrenador que entreno gente popular, que estamos preparando alguna marcha, alguna carrera, no somos ciclistas profesionales, pues ¿qué métricas priorizarías tú? Pues yo, mira, al final lo hablamos siempre con Javi Sola, que el último fin para que aprendan nuestros alumnos, cuando hacemos un curso de 8 meses más o menos, llevamos 5 ediciones, es que con la curva de potencia y la curva de potencia en fatiga, pues oye, para un profesional a lo mejor son 90 kilojulios kilo, es perdón por la expresión, una puta barbaridad, pero Ujú. para un ciclista normal, pues pueden ser 30 kilojulios kilo. Hablamos de kilojulios kilo para normalizarlo con el peso, ¿vale? Porque, ¿Eh? claro, un ciclista de 50 kilos, 5.000 kilojulios es complicado que gaste, pero uno de 80 kilos es fácil, ¿no? Entonces, Ujú. eh, para normalizar el tema de la fatiga, con la curva de potencia y la curva de potencia en fatiga, debería ser capaz de programar cualquier entrenamiento, ¿no? Siempre basado en las demandas de la competición. Un cicloturista, básicamente, vamos a poner el cicloturista tipo que se va a preparar la carrera en Huesos, ¿no? Que es como pues son 200 kilómetros, tienes 4 puertos,
vas a gastar 4.000 5.000 kilojulios, 40 50 60 kilojulios kilo, pues tú tienes que saber en tu curva de potencia la potencia que puedes hacer en fresco con 10 kilojulios kilo, con 20 kilojulios kilo, con 30 kilojulios kilo. Sin basarte más en métricas ni demás. Podemos después ir un poco más a los detalles, pero con tu curva de potencia la veas en Training Peaks, en WKO, en Intervals, en Strava, en cualquier plataforma, con la curva de potencia y la curva de potencia en fatiga, deberías poder programarte los entrenamientos para mejorar las demandas que te va a pedir la competición. Ujú. Pues Muy podemos interesante. hablar del IF, del EF, del torque, de la potencia normalizada, de la temperatura del core, cómo sube, un montón de- de detallitos que vamos ajustando más los profesionales, pero básicamente tú tienes que saber cómo es tu curva de potencia y cómo es tu curva de potencia en fatiga y entrenar en base a las demandas de la competición. Vale, muy interesante. Y hablando tanto de datos, yo soy un defensor también, o sea, me gusta mucho trabajar con la percepción del esfuerzo, que creo que es algo que con toda la tecnología que hay en la actualidad hemos ido como dejando ahí en un segundo plano. Y al final yo me he encontrado con deportistas que les cuesta un montón, que no son capaces de dosificar un esfuerzo sin ver un numerito. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Si crees que es interesante, que me entiendo que sí, pero ¿realmente tú también programas alguna vez entrenamientos en función a la percepción del Siempre. esfuerzo o no? Siempre, siempre, Carlos. Yo siempre programo los entrenamientos de tres maneras, ¿vale? Potencia, percepción de esfuerzo, pulso, percepción de esfuerzo o potencia, pulso, ¿vale? Algunos entrenamientos clave como el torque, por ejemplo, a baja cadencia, pues programo los Newton y la cadencia, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre que pongo un entrenamiento por potencia, por pulso, le digo, oye, a este rango de potencia la percepción de esfuerzo tiene que ser 5 6 o 3 4. Si falla esta percepción de esfuerzo, baja o sube los vatios, ¿vale? Si yo te digo que hagas 3 por 30 minutos de entrenamiento metabólico, que lo llamamos primer umbral, LT1, como quieras llamarlo, a 240, 260 vatios, quiero que tengas entre 4 y 6 el último intervalo de percepción de esfuerzo. Si aumenta de 6 o de 5 en un entrenamiento de este tipo la percepción de esfuerzo, me bajas 20 vatios. O si la percepción de esfuerzo a los vatios que yo te he puesto es muy baja, es un 2 pues sube 20 o 30 vatios, ¿vale? Entonces la percepción de esfuerzo siempre va... llevo tantas semanas hablando en inglés que ahora no me salen las palabras en español, Carlos. Siempre va Asociada, relacionada, relacionadas. asociada a la potencia o al pulso cuando se entrena con pulso. Siempre, Sí, siempre, siempre sí. potencia y percepción de esfuerzo o pulso y percepción de esfuerzo. Yo incluso alguna vez también pongo algún entrenamiento en el cual, sobre todo ahora que hace frío y se tira mucho de rodillo y el rodillo es un poco aburrido a veces, pues oye, nos tapamos el computador, el ciclocomputador, y vamos a trabajar por presión de esfuerzo a ver a cuántos vatios luego salen las Bien, series, ¿no? Venga, quiero bien, que me bien. hagas una serie de 8 minutos, yo qué sé, me lo invento, pues un poquito por debajo de tu FTP. A ver si luego, cuando analicemos el entrenamiento, realmente ha sido ahí o te ha sido por arriba o por abajo. Ya hay gente que lo clava. Yo, por ejemplo, hay de decir, me tiro flores aquí, que en eso soy muy bueno. Muevo muy pocos vatios, pero soy muy bueno con la RP. Y sin embargo, tengo otros ciclistas que son incapaces si no ven el numerito, ¿no? Entonces, al final creo Cuanto que es. mayor es la edad y cuanto mayor es la experiencia del deportista, mucho más capaces son de utilizar la percepción de esfuerzo con jovencitos. Y yo insisto mucho porque cuando no les funciona el potenciómetro, pues que es que no puedo entrenar, Raúl. Oye, mira, mira, que da igual, que si vamos a hacer un entrenamiento metabólico de FTP, pues tú tienes que subir la cuesta que sea de 10 minutos o de 15 minutos, RPE 7-8. Oye, me da igual que sean 240, 260, me da igual, ¿sabes? FTP van a ser 7-8, ¿vale? Si estás haciendo un entrenamiento metabólico, pues van a ser entre 3 y 5. Si vas haciendo un entrenamiento de tempo, pues entre 5 y 6. Entonces, me da igual los vatios. De hecho, también yo hago a veces eso. Oye, en los Está muy entrenamientos de bien. torque, por ejemplo, no pongas pulso, no pongas potencia y guíate por esto, ¿no? Me ha gustado eso, ¿no? Porque creo que la gente lo tiene que tener claro. Ese entrenamiento metabólico, ese entrenamiento de VT1, ese entrenamiento de rodaje. ¿Cuánto has dicho?
RP, ¿RP? a ver, depende de si son profesionales o Sí, pero bueno, para que se bajo quede la nivel, gente de la grupeta más o menos con ello. 4 o 5 te diría yo. 4 o 5. El entrenamiento de FTP, el entrenamiento de segundo umbral. 7 8 si 7 estás muy 8. fatigado, 9 o es un entrenamiento muy largo. O las últimas series, a lo O las mejor, claro, ya últimas cuando estás series, acabando te 7 vas 7 ya, vas 8 a tope, eso ¿no? es. Ujú. ¿Y cuál era el otro? ¿El tempo? El tempo, Pues tempo sería 5 o 5 o 6. 6 aproximadamente. Ujú. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, es que además yo tengo una anécdota muy buena con Susana Moral de la Universidad Europea en su tesis doctoral y con Javier González hicieron una tesis, yo no me acuerdo, eso fue en el 2020, 2019, justo antes de la pandemia. Yo no sé la de pruebas de esfuerzo que hicimos en el laboratorio, pero pues fácil 50, 60 pruebas o más. Bueno, estuvimos casi todo el año haciendo 3, 4 pruebas de esfuerzo a la semana porque era una muestra muy grande para su tesis doctoral y demás. Y cuando acabamos analizamos todos los datos y tal, siempre coincidía, en ese caso utilizamos la escala de percepción del esfuerzo de Borg del 6 al De 6 a 20, 20, pero, el es que problema es Training coincidía, Peaks. Raúl, que es que si hicimos, imagínate, por poner un número redondo, si hicimos 100 pruebas de esfuerzo, en 93 el segundo umbral, el VT2, estaba cuando estaban en el 15, 16 sobre 20. Es que no fallaba. Y yo decía, joder, tenemos un analizador de gases que vale un dineral y resulta que con un cartoncito con los numeritos aquí, el ciclista señalando el numerito, tenemos prácticamente la posibilidad de saber dónde está, a cuántos vatios tienes el segundo umbral. O sea, que es una herramienta fantástica. Sobre todo es verdad que en este caso, en esta investigación, era gente mayor, bueno, mayor, eran ciclistas, me parece que eran de más de 30 años casi todos. No me acuerdo exactamente el rango de edad, pero no teníamos juniors ni nada. Esto era todo gente adulta. Y funcionaba fantástico la RP. Yo decir que utilizamos la escala de 1 a 10 y no la de Borg de 6 a 20 por el tema de Training Peaks Claro. que te pone de 1 a 10, ¿no? Sí, No. no, yo con mis ciclistas utilizo también la de 1 a 10. Al final también la gente lo acaba entendiendo mejor, ¿no? La Mm. escala de 1 al 10 es como la más natural. Sí, Y oye, y también al hilo de todo esto, estás como jefe de rendimiento del Climatiza, de equipo eso es. de XCM, de maratón, uno de los equipos que además os habéis reforzado a tope este año, ¿no? Ha entrado ahí, habéis hecho un fichajazo Con con Valero. Valero y más gente que está llegando al equipo. Y José Y Díaz también. correcto. Y oye, ¿y qué tan diferente es el ciclismo de carretera al ciclismo en montaña? Yo te diría que básicamente una prueba por etapas de montaña las demandas son similares, pero, muy importante, en el maratón se sale a tope, ¿vale? O sea, los 5 o 10 primeros minutos de una prueba de maratón son a tope. Algo que no ocurre en carretera. A tope, siempre a tope. O sea, hasta que se hace el grupo cabecero de los que van a participar, pues es mm, probablemente cerca del V2 Max, por encima de FTP. Entonces, esa es una diferencia clave. Después, cuando se hacen grupos, pues se va mucho a tempo, sería como una carrera clásica de carretera, las subidas a FTP y el tema de las cuestiones técnicas en las bajadas, pues hacen una gran diferencia. Entonces, eh, claro, para triunfar en el bike marathon necesitas un consumo de oxígeno alto porque los primeros 8 o 10 minutos son a tope hasta que se segregan los grupos, un FTP alto como en montaña y después técnicamente en los circuitos muy técnicos. Pues hay que ser muy bueno porque en una bajada de 10 minutos o 8 minutos o 7 minutos, uno muy bueno a uno muy malo le puede meter 1 minuto y medio, ¿sabes? Que eso es una cuestión imposible de salvar después en Mm. el llano, ¿sabes? ¿Y la parte técnica también la entrenáis o...? Sí, sí, sí. Al final los ciclistas profesionales tienen, creo que un especial talento para eso. Yo pienso que están locos, pero es que tienen talento para eso. Y el que no es muy bueno técnicamente, pues sufre porque, oye, al final perder 30 segundos cuando vas con un grupo de 4 o 5 y te tienes que tirar por una trialera loca, de estas con raíces y piedras, de 4 o 5 minutos y tú pierdes 30 o 40 segundos, pues después en el plano es imposible cerrar un hueco de ese tipo, ¿sabes?
Yo este año tengo una anécdota. Estuvimos en la Picota Bike Race, ahí en el Valle Mm, del Jerte, muy bonita. con un grupito de ciclistas que entrenamos aquí en Madrid. Y bueno, al final me convencieron y me lié la manta a la cabeza y yo también estuve por allí, ¿no? Y sabes que hay una etapa prólogo que es una crono Sí, sí, y sí, 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 la conozco bien, la conozco bien. pues la La crono del pueblo, sí, sí. tiene una bajada que, a ver, para mí me parecía complicada, ¿sabes? O sea, yo la tuve que ir a reconocer y a verla porque había unos pedrolos allí importantes y daba un poco de miedo bajar por ahí, ¿no? Y cuando acabó la etapa, Roberto creo que hizo segundo, o Roberto Bou, yo creo que hizo segundo o tercero, no me acuerdo, segundo o tercero, pero bueno, estuvimos viendo pues lo típico, ¿no? Como somos tan flipados, ya sabes, pues viendo en Strava a ver qué tiempo había hecho cada uno y yo decía, tío, o sea, a mí que subiendo Roberto Bou me meta, no un minuto, dos, tres, cuatro o 10 minutos, porque anda 20 veces más que yo, pero en una bajada de 600 metros, ¿cómo puede haber bajado un minuto más rápido o un minuto y pico? Es Pues, que ese es el te lo problema. juro que tú ves la bajada y dices, es que es imposible que se pueda bajar muchísimo más rápido de lo que yo he bajado. Si yo he bajado a tope, sin frenar, como un loco, o sea, y sí lo hacen, pues porque son muy buenos, como dice Raúl. O sea, al final tienen una técnica que cuando lo ves alucinas, o sea, es alucinante, ¿no? Pues esa particularidad, la salida muy rápida, las cuestiones técnicas y el FTP alto cuando es una prueba de alta montaña, es una particularidad que eso es parecido a la carretera, pero la cuestión técnica, bueno, la cuestión técnica en carretera también cada vez más es súper importante porque cada vez se baja más rápido, se arriesga más, pero te diría, si solo se tuviese que decir una característica, te diría que la salida es súper rápida en el mountain bike. Es V2 Max, FTP, algo que no sucede en carretera. Si solo te tuviese que decir una, la técnica la segunda y bueno, lo demás es, las demandas son Y básicamente luego, en cuanto parecidas. a... Sí, esto es interesante porque yo como entrenador muchas veces me encuentro ante esa problemática con gente de la grupeta que al final queremos ser buenos en todo, ¿no? Entonces queremos ir a la quebrantahuesos y hacerlo muy bien, pero también queremos correr el circuito provincial de cross country y hacerlo fenomenal. Y el cross country sí que sería un poco diferente, ¿no? El cross country también es una cuestión muy técnica. Tienes que tener una potencia máxima alta, muy alta, ¿vale? Porque la salida, el start loop, si no tienes el XCO, pues va por ranking, ¿no? Entonces depende de los puntos que tengas UCI, vas más delante o más detrás en Mm. la parrilla de salida. Entonces la potencia máxima y la capacidad anaeróbica, FRC, tiene que ser alta para coger las primeras posiciones cuando empiezas en la vuelta. Entonces, ahí, bueno, pues el hecho diferencial es que se trabaja mucho, pues, mucho trabajo de V2 Max, mucho trabajo también de torque con baja cadencia para superar pendientes de corta distancia, 30 segundos, 40 segundos. Las cuestiones técnicas evidentemente son fundamentales. Los settings de la bici también son fundamentales. Este año pasado que se empezó a utilizar pues, todo lo que es el fly attendant, ¿no? Toda la electrónica de Las las suspensiones. suspensiones también es algo fundamental y bueno, pues al final son características iguales, o sea, alto V2 Max, una potencia máxima alta, más que en maratón, y el V2 Max pues también, y las cuestiones técnicas, pues bueno, pues son subidas 30 40 un minuto que se suben a tope y sobre todo también es súper, súper, súper importante poder bajar las pulsaciones mientras estás bajando, algo que solo consiguen los superclase, ¿no? O Cuando sea, vas descansar en las bajando, bajadas, ¿no? descansar en las bajadas, que es complicado, es complicado. Sí, sí, que Ujú, te baje el pulso en las bajadas, solo lo hacen los superclase. ujú. Y al hilo de lo que estás diciendo, claro, yo es algo con lo que estoy también bastante en contra, que parece que ahora tú ya te encuentras con cualquier ciclista por aquí en la calle, rodando y tal, y en cuanto empiezas a hablar un poquito con él, rápidamente, oye, ¿y tú qué FTP tienes? ¿No? Es como, el FTP es como cómo eres de guapo o cómo la tienes de... No lo voy a Qué decir. grande, sí, sí. Está Pero, sobrevalorado el FTP, joder, Carlos. al final, a ver, sobre todo depende de la disciplina, pero ¿realmente crees que el FTP puede ser una referencia clave
para un ciclista de cross country? No, no, para nada. Para O sea, te nada. habrás encontrado con ciclistas con un FTP. A ver, todos los que tú entrenas seguro que tienen un FTP brutal, ¿no? Muy alto y tal. Pero a lo mejor gente con un FTP que no es tan desorbitado y sin embargo luego rinden bien en ese tipo de Sí, disciplina, ¿no? en el cross country el FTP es algo, bueno, pues esto es como todo, ¿no? Cuanto más mejor, pero no es algo que lo que te fijes, ¿no? Al final te fijas mucho en la potencia máxima, en la capacidad de repetir esfuerzos de alta intensidad, en el V2 Max, en la capacidad técnica, y no es algo porque va a haber subidas de más de 2 minutos en un circuito de cross country, difícilmente, ¿no? Entonces, pues el FTP es algo que está también inherente a alguien que tenga un V2 Max de 80 va a tener un FTP de 6 vatios kilo o por encima de 6 vatios kilo, pero no es algo que a mí me importe en la curva de potencia. Si está, quizá me interesa más en alguien de cross country el primer umbral, que esté muy alto también, porque es algo que te permite recuperar mucho más fácil de esfuerzos de alta intensidad, que el torque sea muy alto también. Es algo a lo mejor un poco polémico, ¿no? El tema del torque es algo muy, para mí muy importante, ¿no? Que sea capaz de tener un perfil de torque en 2, 4 minutos muy alto. eh, y el consumo de oxígeno también, y por supuesto las cuestiones Mm. técnicas, ¿no? Pero el Has hablado FTP. ahora, sí, has hablado, lo del torque lo vamos a dejar para el final, que me interesa también, pero has hablado de una cosa que a mí me interesa mucho, que es el concepto de repetibilidad, el concepto de ser capaz de repetir esfuerzos. ¿Cómo trabajáis eso? Porque claro, en una prueba como el cross country, si analizamos un circuito, al final esto es abro gas a tope y paro, abro gas a tope y paro, abro gas a tope y paro, abro gas a tope y paro. Entonces estoy repitiendo esfuerzos y con el paso de los minutos y la fatiga, cada vez voy perdiendo capacidad de meter más de meter altas intensidades en esos esfuerzos. Al final yo creo que una capacidad determinante del rendimiento básica va a ser que sea capaz de que no caigan los vatios que soy capaz de mover en esos esfuerzos. ¿Cómo trabajáis eso? ¿Cómo se puede trabajar eso? Pues lo que te he dicho, es un poco, bueno, no sé si puede resultar complicado entenderlo, pero el primer umbral tiene que estar muy alto, ¿vale? Muy, muy alto, 5 vatios kilo, 5,1, Que por 5,2. eso es por lo que la gente ahora se ha puesto tan de moda lo del trabajo en zona 2, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, yo no utilizo el sistema de Sí, zonas. bueno, pero la gente no se entiende. No, no, sí, sí, El sí. metabólico que tú decías, ¿no? Sí, yo decía metabólico. Al final, cuando haces un test de lactato, pues oye, en la zona esa por debajo de 2 milimoles, ¿no? En general, que puede haber gente, Sí, pues eso, 1,1, sí, 2 1,2, milimoles es 1,5, como la referencia. sí, un Claro, poquito por debajo. el rodar en esa zona de primer umbral ventilatorio, lo digo para que la Ujú. gente de la grupeta, que luego sé que me preguntan por fuera y tal, y que entiendan por qué hay que entrenar despacio para luego ir como un Escucha, avión en un circuito de cross country, que la gente no lo despacio entiende. entre comillas, Sí, ¿eh? sí, explícalo, explícalo, que quiero que lo expliques para que se den cuenta los que nos están escuchando que no solo lo digo yo. Despacio entre comillas, porque alguien, claro, con un primer umbral de 5 vatios kilo, de 70 kilos, pues son 7 por 3 son 350 vatios, ¿vale? Entonces, estoy hablando de gente de memoria que entreno Sí. yo. Pero el tema del primer umbral, la zona 2 no es ir despacio, despacio. Yo intento trabajar ese primer umbral, zona 2 que no me gusta nada, ¿no? El tema de la zona 2 haciendo series largas, ¿no? A la intensidad esa de 1,5, 1,8 milimoles, hacer series largas, 20, 30, 40 minutos, en vez de decir, oye, vete 4 horas en zona 2 y vete tú a saber lo que son zona 2 porque puede ser desde 150 a 250 vatios, ¿no? Si lo mides por las zonas clásicas, ¿no? Del Mm, 56 al 75% del FTP. Me gusta hacer un rango pequeño de vatios, 30-40 vatios. Oye, me haces en un entrenamiento de 3 horas, pues 4 por 30 minutos, pues eso, a 5 o 4,1, 4,3 vatios kilo, alguien de alto nivel o así, ¿no? O sea, una zona 20-30 vatios en vez de decir 4 horas ujú. a zona 2 que pueden ser 100 vatios, ¿no? Entonces, el día que estás motivado, pues lo haces a la zona alta, el día que estás baguete, a la zona baja. Por eso no, yo el Sí, y tema luego de otra las cosa zonas no lo que yo me utilizo. encuentro mucho
es que si le pones más de 3 horas en esa intensidad, eh, en vatios a lo mejor son los mismos vatios, pero metabólicamente El hay pulso un sube drift ahí mucho. de la frecuencia cardíaca que al final, sí. Entonces, me Eso gusta es algo esa que yo idea. analizo mucho, en la base, hacemos una base larga, entonces como eh, el EF, ¿no? Si hablamos un poco más de datos ahí, un poco más, como la relación entre la potencia normalizada y el pulso va subiendo en el tiempo. Es decir, que si tú con 140 de pulso en octubre haces, no sé, 250 vatios, pues que en enero seas capaz de, con esos 150 de pulso, seas capaz de hacer Interesante. 300 vatios y ahí tú pues monitorizas que va mejorando la Y cosa. habíamos llegado a esto, Raúl, porque estábamos diciendo que este entrenamiento es muy importante para el tema de la repetibilidad. Eso es, al final, claro, cuando tú haces un altísimo esfuerzo, eh, cuanto mejor sea tu primer umbral, mucho más fácil vas a recuperar, ¿vale? Eh, porque al final es, eh, si tú tienes el tope por aquí, ¿vale? Cuando vas casi al tope, no es lo Ujú, mismo que vayas casi aquí al tope que vayas por aquí, ¿no? Entonces, el primer umbral me parece muy importante pues eso, cuando haces series de V2 más, capacidad anaeróbica, pues que seas capaz de recuperar todo, pues toda perdón, no sé si se dice la palabra así, la disturbancia en la homeostasis que se produce, ujú, seas capaz de recuperarla con mucha más facilidad, ¿no? ujú. Es súper interesante eso, muy, muy interesante. Porque yo creo que este tipo de, en casi todo tipo de pruebas, sobre todo la gente que entreno yo, que casi todos son cicloturistas, que o sea, lo que más pierden es la capacidad de repetir esfuerzos. Y a partir de las 2 horas, 2 horas y media o de los X kilojulios que sean, vemos que van para abajo y se quedan ahí, ya no, ya viene el repecho y ya no pasamos de 200 vatios. Entonces, creo que es una de las cosas que mejor, que más tenemos que trabajar. Bien, luego, claro, ya nos has dicho un poco sobre eso, pero ¿qué capacidades ves tú que diferencian al ciclista top, al pro bueno, de los que no son tan buenos? O sea, porque sí, tú verás datos de FTP muy altos, consumos de oxígeno muy altos, pero ¿cuáles son las características fundamentales que ves tú que diferencian al extraordinario del bueno? Pues en números te diría que con los profesionales con los que trabajo yo o profesional World Tour, el primer umbral está siempre por encima de los 5 vatios kilo, ¿no? Los muy buenos llegarían a 5,8 6. FTP por encima de 6 vatios kilo es lo mínimo que se pide para un sub-23. Los muy buenos llegan a 6,7, 6,8. Y después la capacidad de repetir esfuerzos en la fatiga, con fatiga. Eso es lo que más diferencia a un junior de un sub-23, de un profesional, de un neo, de un profesional. O sea, que si tú, porque al final el FTP, cuando llevas entrenando 4 o 5 años y tu FTP llega, voy a hablar de los 6 vatios kilo típicos, ¿no? Con 22 años llegas a 6 vatios kilo, es muy difícil mejorarlo eso, pero lo que sí puedes mejorar es que puedas mantener esos 6 vatios kilo en una subida después de 3.000 o 4.000 kilojulios, ¿no? Eso, o los 7 vatios kilo típicos de los 5 minutos, ¿no? Que es lo mínimo que se espera de alguien de alto rendimiento, que tú seas capaz de replicarlos cuando llevas 3 4 o 5 horas, ¿no? O los 11 vatios kilo, que es también un poco lo mínimo que se pide en alguien de alto rendimiento, que seas capaz de replicarlo al final de una carrera, o también la capacidad neuromuscular, ¿no? Cuando tú ves criteriums o ves, eh, pues no sé, pruebas clásicas, ¿no? París-Roubaix, que se hacen a lo mejor 800 o 900 o 1000 sprints de 800 vatios de unos pocos Ujú. segundos, que tú seas capaz de replicarlo con la fatiga. Al final el replicar cualquier esfuerzo, depende de la demanda de la competición, con la fatiga es lo que más diferencia
al malo, del mediocre, del muy bueno, ¿no? Aparte de los números, evidentemente, un primer umbral de 5 vatios kilo, pues solo es capaz de tener un Pro, los 6 y pico vatios kilo FTP, los 7 vatios kilo 5 minutos y los 11 vatios kilo en un minuto, son los que lo diferencian, pero sobre todo el replicar eso con la fatiga. Qué bien, interesante, muy interesante. Y ahora ya vamos a abrir el último melón del episodio 44 de la grupeta, que es trabajo de fuerza. Yo soy defensor a ultranza del trabajo de fuerza. Sí que es verdad que ha cambiado muchísimo la forma, el enfoque que le damos al trabajo de fuerza los últimos, te diría, 4 años, 5 años, 6 años como mucho. Y me gustaría saber qué opinas, cómo lo aplicas, un poco cómo trabajas la fuerza con tus corredores. Pues al final todos venimos un poco de los estudios de Ronstadt, estos de machacarte, 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 ¿no? Y bueno, pues todos Eso los es estudios, 2005 por ahí, claro, y estamos en el claro, claro. 2026. Entonces todos los estudios pues de la Universidad Europea, de la Universidad de Murcia, Barranco, Pallarés y demás, hacen mucho hincapié en el tema de la velocidad y de la fatiga, ¿no? Entonces yo lo que siempre intento trabajar con velocidad, ¿vale? Trabajamos con 0,7, 0,75, 0,8 en sentadilla, que es como un poco el clásico, y con pérdida de fatiga baja, 5%, 10% cuando estamos al principio de la base, y de ahí no me muevo. O sea, 0,75, si tú mueves 40 kilos ahora y lo mueves más rápido un poco en diciembre, pues le metes 2,5 kilos más, ¿vale? Trabajo básico de sentadilla, peso muerto muy bien hecho, siempre que lo Ese sepan es otro hacer de los bien, problemas que yo me encuentro a veces, que cuando muy no se bien pueden hecho. hacer bien los ejercicios, casi es mejor no hacerlos, ¿sabes? Pues tiene que ser, yo siempre que puedo que entrenen con un entrenador personal o que me manden vídeos, si el peso muerto nos hace bien, pues se quita, sentadillas, peso muerto, hip thrust, zancadas, subidas al cajón, siempre controlando muy bien la fatiga, 6 7 repeticiones, trabajando desde el 55, se progresa hasta el 75% del 1 RM, siempre controlando la fatiga, insisto, no pasarse de repeticiones, porque si no al día siguiente no puedes mover la bicicleta y te duelen las piernas, y así todo el año. No hago ejercicios de circo ni cosas raras. Quizá cuando veo algún desequilibrio grande, pues empezamos a meter ejercicios unilaterales, sentadillas una pierna, a lo mejor cambiar el peso muerto por una barra hexagonal con posición stance, ¿no? Con Ujú. más para adelante, más para atrás. Y Eh, todo el año, ¿no? todo el año, 2 veces por semana, siempre que se pueda, en periodo competitivo, 1 vez por semana. Bueno, muy bien, muy bien. Que no se puede hacer porque se está tal, pues oye, hay unos estudios muy buenos de Pallarés, Barranco y colaboradores que han demostrado que el entrenamiento de arrancadas en la bicicleta puede sustituir a las sentadillas. Entonces, si no se puede hacer, que ya es difícil que en ningún sitio se pueda hacer, pues oye, se meten algunas arrancadas y algunos ejercicios con gomas o con el peso propio del cuerpo, si no hay disponibilidad de Mm. meterse en un No, me, gimnasio. me gusta esto porque al final la forma en la que lo has enfocado me ha parecido muy sencilla y creo que a veces tendemos a buscar la complejidad donde no la hay. O sea, que no vais a ser mejores entrenadores por hacer ejercicios de circo, como está diciendo Raúl. O sea, Mm. cosas básicas, cosas sencillas, os habéis fijado, nos ha mencionado los 4 o 5 ejercicios básicos, todos ellos de empuje, sentadilla, hip thrust, peso muerto, subida al cajón, y hacerlo en un rango del 60-70% de la RM a la máxima velocidad posible. Y yo creo que ahí. A alguno le gusta la prensa, a mí no me gusta especialmente, pero dice, oye, es que a mí me gusta la prensa. Bueno, venga, pues haz prensa. Sí, pero eso Y ya son detallitos, ¿sabes? Pero que al detallitos. final buscamos cosas sencillas y que se puedan hacer en cualquier sitio, que muchas veces teniendo un rack para hacer Sí, sí, sentadilla y sí. tal, Ya prácticamente está, con ya eso lo tienes ya tienes todo. todo, ¿sabes? O sea que. Eso, ejercicios de tren superior, sí que les pongo a Ah, eso los, te iba a preguntar. ¿Para la a gente de los- mountain bike, también para los de carretera sí. o...? Y ejercicios muy básicos. Un ejercicio de remo, un ejercicio de jalón, un ejercicio de empuje, cosas básicas en máquina, press de banca o flexiones, algo muy básico, sin complicaciones. Ejercicios Eso sí, globales, un empuje y una máquina, tracción. ya está.
y a los sprinters todo eso se lo quito, Ujú. ¿vale? A los sprinters, los ejercicios del tren superior, prohibidos, Fuera. ¿vale? ¿Sí? Porque suelen generar mucha hipertrofia y al final, pues el control del peso suele ser mucho más complicado. Los Eso, sprinters... mira, eso es muy interesante, sí. Yo sí que Mm, tengo algún chico que, por lo que sea, por su genética y tal, tiende a ganar rápidamente más masa muscular. Entonces hay que andar ahí con ojo, ¿no? Entonces tú en esos casos, si tenemos algún ciclista, o yo mismo, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy una persona muy corpulenta de tren superior y, joder, yo cuando me pongo, yo qué sé, un mes y medio a hacer pesas de tren superior un poquito en serio, digo, joder, macho, Carlos, para que yo no te entre el eso, maillot. porque encima ya en la bici lo trabajan, no es necesario. Y también, bueno, ejercicios de core básico, los básicos de Big 3 de McGill, Ujú. básicos. A lo mejor se mete algún poco de complejidad cuando ya es muy básico eso, pero nada de ejercicios de circo ni nada. O sea, los tres básicos del doctor McGill, dos, tres veces por semana, Muy y, bien. y poco más. Pues nada, súper interesante. Nos está sacando aquí buenas herramientas que yo creo que seguro que nuestra gente de la grupeta está tomando nota ahí en casa, cogiendo apuntes. Luego ya sabéis, si queréis saber más, a los cursitos que tiene aquí el amigo Raúl con el señor Sola. Y luego, antes has hablado del torque, explícanos un poco lo que es eso del torque, que seguro que hay gente que se ha quedado ahí con la cosa. A Porque el ver, torque es trabajo de fuerza también, ¿o no? ¿O sí? no, Has no, no, hablado de no. las arrancadas. Ahora tenemos claro, o sea, hay una demostración científica que haciendo arrancadas en bicicleta se pueden tener ventajas en los niveles de fuerza, incluso podríamos sustituir el entrenamiento de fuerza. Eso ya se ha visto. Pero el torque es exactamente esto, no tiene nada que ver, No, no, es no. otra cosa. O sea, las arrancadas sería un trabajo de muy alto torque, de máximo torque. El trabajo de torque que 5 o 6 entendemos. pedaladas máximas, ¿no? Una arrancada, 5, 5 o 6, 6. 8, 9 como mucho, ¿vale? El trabajo de torque a baja cadencia que hablamos es súper controvertido. No hay publicaciones científicas que avalen las mejoras. Dudo yo que las haya en el futuro próximo con la metodología que se está utilizando, ¿vale? Entonces, yo desde hace 5 o 6 años que tuve el placer de conocer a dos sudafricanos, a Wayfield y Jeroen Swart, pues Ujú. oye, ellos hicimos hace unos años un chispazo que tuve yo en la cabeza con un paper que salió que el torque no era una cosa lineal, sino una barrera, pues hice un perfil de torque para ciclistas. Entonces, lo que vemos es que los ciclistas, cuanto más alto nivel tienen, pues por no dar muchos datos, en 4 y 10 minutos, pues andan entre 1,2 y 1,3 newton metros kilo de aplicación de fuerza y en 10 minutos en torno a 1,1, ¿no? Newton metro kilo. Entonces, estos ejercicios no son trabajo de fuerza porque ya han demostrado Barranco, Pallarés y demás que la aplicación de fuerza es 30-40% sobre la fuerza dinámica máxima, o sea que eso no se puede considerar trabajo de fuerza. Eh, no se sabe muy bien eh, qué adaptaciones produce, o no se sabe muy bien, o no se quiere saber, pero para mí es obligatorio el trabajo de baja cadencia con alto torque. Yo el torque tengo una curva de torque, entonces dependiendo de lo que pueda mover cada uno en 4 6 8 10 minutos, le prescribo 45 50 newton metro y a los newton que me dice la curva voy progresando en el tiempo y lo que veo es que cuanto más capacidad de aplicar torque, alto torque en los pedales, más facilidad se tiene para subir, más facilidad se tiene para trabajar en fatiga, el deportista se encuentra mejor. Eh, no hay estudios que avalen estos trabajos, pero yo por mi experiencia y la experiencia de otros entrenadores, pues vemos que funciona muy bien y esto es algo obligatorio en mis deportistas. Ujú. Bueno, pues oye, muy interesante también, Raúl. Pues básicamente esto era todo lo que yo quería que nos contaras. No sé si tú tienes alguna otra cosita que quieras contarnos, Nada, pero nada, lo que tú quieras. Yo encantado aquí de hablar no, la contigo. verdad Yo que está siendo una encantado. charla bastante Mm. productiva. ¿Mm? Eh,
nada, yo simplemente ya, pues para ir cerrando, espero que esta temporada os vaya fenomenal, tanto en el proyecto que tienes con los chavales jóvenes del Red Bull, Bora, como el equipo de mountain bike, el Climatiza. Más o menos, en el Climatiza ya tenéis calendario así, más o menos cuáles van a ser los Sí, objetivos de la temporada. Cuéntanos está un poquito y calendario. ya para ir despidiéndonos. Mañana me voy a Málaga a la presentación y bueno, pues harán todas las pruebas gordas, como objetivo principal, pues siempre la Cape Epic, Copas del Mundo y bueno, pues probablemente las Epic Series y bueno, tampoco puedo decir mucho más, ¿vale? Pero una cosa que me gusta a mí es que estoy viendo que el maratón está ganando protagonismo en los últimos años. Ha pasado de ser una disciplina donde, o sea, a mí el mountain bike me ha flipado siempre, ¿vale? Desde, bueno, siempre no. Yo era muy carretero, cuando dejé la bici con veintitantos años, el mountain bike era como casi un ciclismo residual que había ahí, los Y que iban con de la rueda Globeros, los gorda. Globeros hacíamos mountain bike de Sí. maratón, ¿no? Y cuando dejé de hacer carretera a nivel, o sea, a nivel de, te hablo de que yo dejé la bici en sub 23, o sea, hace ya más años que la tos. Pero probé el mountain bike y me flipó y me enamoró y de hecho ahora hago mucho más mountain bike que carretera. O sea, yo sí puedo salgo con bici de montaña antes que con la de carretera. Y lo llevo siguiendo muchos años y sí que es verdad que estábamos como muy centrados en el cross country, el público en general, digo, el espectador. Era lo que veíamos en Red Bull antes, ahora en Eurosport y tal. Y ahora estoy viendo como que el maratón está subiendo un montón, ¿no? El tema, Carlos, es que el maratón es difícilmente retransmitible por televisión, ¿no? El Cross Country es un circuito, tienes 7 cámaras fijas y lo vas viendo, ¿no? Entonces el maratón, hasta que no han empezado a poner bicis eléctricas con deportistas profesionales Mm, siguiendo, pues, y que se retransmiten ahora todas las Epic Series, por ejemplo, en YouTube en directo, ujú, con drones y con la hostia, con helicópteros o la Mediterranean Epic, ¿no? Que tienes ahí el típico helicóptero, o la Cape Epic, pues no se veía. Entonces no puedes seguir una prueba de maratón porque no hay cámaras fijas, es un circuito de 80 kilómetros. Entonces hasta que no se han empezado a poner las bicis, las motos, los drones, los aviones, pues no se ha visto ujú. lo espectacular que es el bike marathon. Entonces la tecnología, creo ahora, de la posibilidad de retransmitir en YouTube en directo las carreras, toda la emoción, las grandes estrellas que hay, pues es lo que le está dando el salto al maratón, Qué bien. por tanta la publicidad, ¿no? Pues sí, nada, yo os invito a toda la gente de la grupeta a que sigáis a las carreras del Climatiza. Yo este año he seguido bastantes, e incluso como dices tú, ha habido algunas que se han podido ver en YouTube y tal, y es súper emocionante. Aparte de que veáis la Copa del Mundo de mountain bike también, por supuesto, y las clásicas y las carreras de carreteras. Y hay que consumir ciclismo, chicos, chicas. Sí, para eso somos unos frikis de la bici. Pues nada, Raúl, esto es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio 44 de la grupeta y espero poder contar contigo para la temporada que viene, también para algún otro capitulito que nos sigas contando cosas. Cuando quieras, Carlos. Muchísimas gracias a ti. Pues nada, chicos, un placer. Espero que os haya gustado más resultados súper, 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 súper interesante. Y nada, dadme ideas para próximos invitados. Ya tenemos por ahí algunos que ya estamos contactando con ellos para seguir subiendo episodios de calidad, que ya me decís que os gustan mucho, pero bueno, siempre vuestra opinión y vuestras ideas siempre nos vienen fenomenal. También yo os mando un saludo fuerte y nos vemos en las carreteras, nos vemos en los caminos. Hasta luego. Gracias. Chao.